desde la asociación Luisa Picarreta de Corato en Italia, la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta. Buenas tardes a todos. Espero que puedan escucharme y les envío un afectuoso saludo. Ciertamente es difícil poder hablarles sin poder verlos, pero en este momento imagino a muchos de ustedes que están conectados y por lo tanto a muchos hermanos y hermanas. Esta meditación de esta noche forma una parte esencial del camino espiritual que estamos viviendo intensamente en estos días de luz divina, que como bien saben son los días que transcurren desde el 28 de febrero, una fecha muy significativa que aparece registrada en la primera hoja fechada que la sierva de Dios, Luisa Picarreta, escribió, específicamente en el segundo volumen de sus escritos, y que nosotros, con base en la investigación, pensamos que podría ser el primer día en que Luisa verdaderamente comenzó a escribir sus importantes revelaciones. Y por esta razón recordamos este día tan significativo como el Día de la Obediencia, en el cual Luisa, para obedecer plenamente a su confesor espiritual, comenzó a escribir sus importantes obras. Estos días de luz, días en los que nos detenemos para meditar, para orar y para agradecer a Dios por este inmenso don que nos ha hecho con Luisa, el don del conocimiento y la vida en la divina voluntad. Bien, me presento, soy don Sergio Pellegrini, soy el asistente eclesiástico de la Asociación Luisa Picarreta de Corato y actualmente realizo mi servicio en colaboración con el obispo de Trani. Así que saludo a todos, a los amigos y a todas las personas que en este momento nos están siguiendo en directo. Bien, esta meditación quisiéramos vivirla meditando, profundizando, leyendo junto con ustedes y comentando algunos pasajes del diario de Luisa del volumen 27. Se trata de algunas páginas muy interesantes y reveladoras del diario personal, secuenciales, que van desde el 26 de noviembre de 1929 hasta el 3 de diciembre de 1929, un periodo crucial. Estos tres pasajes que leeremos y comentaremos juntos en el sentido de que ustedes escuchan atentamente y yo leo en voz alta, son, digamos, de suma importancia en relación con un tema que es absolutamente central también en la profunda doctrina de vivir en la divina voluntad, que es precisamente el de la comunión de vida íntima y profunda entre Jesús y Luisa. En este tema que podríamos decir que es también bastante central porque abarca muchas temáticas diferentes y sobre todo podría ser también la síntesis de vivir en la divina voluntad, debe entenderse, debe enmarcarse, sin embargo, en su justa dimensión para ser bien comprendido, para ser bien entendido. Y por eso ahora hago una breve introducción antes de la lectura de estos textos, que luego haremos así con breves comentarios, un encuadre, digamos, específico que también nos puede ayudar a entender más precisamente qué entendemos por comunión de vida. El título de esta meditación nuestra precisamente es Una sola vida, una sola voluntad. Bien, sabemos, sobre todo leyendo el primer volumen, que es un poco un volumen autobiográfico en el que Luisa cuenta cómo comenzó su camino y cómo se desarrolló. Si esta relación con Jesús creció, sabemos que desde el principio Jesús le pide a Luisa una comunión, es decir, una unidad, una relación
podríamos decir, particular, a la que ciertamente podríamos atribuir este adjetivo, totalitaria. Es decir, Luisa ama profundamente a Jesús, lo ama de verdad hasta el punto de elegirlo como su esposo y compañero de vida. Jesús ama a Luisa y la ama tanto que le pide una relación exclusiva y por lo tanto la que existe entre un esposo y una esposa. Tanto es así que la experiencia que viven Jesús y Luisa es precisamente la que desemboca en la experiencia del matrimonio místico. El matrimonio místico está presente también en la experiencia de los místicos y en la experiencia de muchos santos a lo largo de la historia de la Iglesia, y en su significado más profundo tiene precisamente el de una comunión de vida. Cuando Luisa y Jesús se unen en el matrimonio místico, Jesús comenta este matrimonio místico precisamente dándole este significado. Finalmente ahora puedes ocuparte únicamente de mí. Esto ya comienza, en cierto sentido, con la experiencia de estar postrada en cama, que luego en la vida de Luisa tiene este significado preciso. Luisa permanece en la cama para poder dedicarse enteramente a Jesús. La razón fundamental por la que Luisa está verdaderamente enferma, o al menos así lo parece de manera evidente para absolutamente todos los que la rodean, pero de todos modos y a pesar de todo está completamente postrada en la cama, es precisamente esta razón crucial, para que Luisa no tenga otras posibles distracciones, no piense en otros asuntos importantes que no sean los que conciernen directamente a su profunda y significativa relación con Jesús. Así que esta relación exclusiva, esta relación totalitaria, podríamos decir, entre Jesús y Luisa, es un poco una característica que distingue toda la experiencia de fe y toda la experiencia mística de Luisa que encontramos continuamente en los diarios. Sin embargo, esta comunión de vida se explicita a medida que avanzamos en la lectura de los escritos. Se explicita y se vuelve cada vez más ligada a una comunión de voluntad. Es decir, cómo ocurre esta comunión de vida, esta mezcla de vida entre Jesús y Luisa. Ciertamente, a través de todos aquellos instrumentos que Jesús pone a disposición de Luisa, la oración, la purificación de su vida y, por lo tanto, el crecimiento de las virtudes, la Eucaristía que siempre será un distintivo de la experiencia de Luisa con Jesús, y ciertamente también la experiencia de la meditación continua de los misterios de la vida de Jesús. Pensemos, por ejemplo, en el reloj de la Pasión que acompaña las jornadas de Luisa y que fue escrito por Luisa y es meditado por ella precisamente para entrar cada vez más en comunión de vida con Jesús. Lo que ha hecho el esposo lo hace la esposa. Lo que es del esposo ahora también es de la esposa, y por lo tanto existe esta comunión de vida entre Jesús y Luisa. Están tan unidos que nada pasa entre ellos, es decir, no existe la posibilidad de que nada los pueda separar. Si alguna vez incluso un pensamiento, incluso un miedo, una duda se interpone entre Jesús y Luisa, Luisa es continuamente y prontamente reprendida por el Señor, incluso ante preocupaciones legítimas. Vemos cómo Jesús reprende continuamente a Luisa y la llama a una confianza total. Ahora bien, esta comunión de vida, como decíamos, esta experiencia de unidad, de comunión, de experiencia, pasa sin embargo no solo a través de estos instrumentos, que son estos medios, que son los que la Iglesia conoce, sino también a través de una experiencia que es precisamente la experiencia que se puede decir que es específica de la vida de Luisa, que es justamente la experiencia de la comunión de voluntad. Vivir en la divina voluntad de Jesús, es decir, en su santa y perfecta voluntad, significa obrar con una sola y única voluntad, la voluntad de Dios mismo.
He aquí, este obrar con una sola voluntad, es decir, unidos en la voluntad, como si tuviéramos una sola voluntad. Y aquí hay que tener presente que estamos hablando de una analogía, como si fuera una sola voluntad. Es evidente que no es una sola voluntad, sino que son dos voluntades unidas, la de Luisa y la de Jesús. Pero es como si fueran una sola, porque en el acto de querer estas dos facultades distintas, la de Luisa y la de Jesús, se unen como si fueran una sola voluntad. He aquí, esta comunión de voluntades es la raíz de la comunión de vida. Es decir, se puede decir que Jesús y Luisa están unidos porque actúan como si tuvieran la misma voluntad. Y aquí comprendemos que esta experiencia es una experiencia sumamente compleja y no es una experiencia que se da simplemente porque lo quiere Jesús o porque simplemente lo quiere Luisa, sino porque ambos, Luisa y Jesús, lo quieren juntos. Y por lo tanto es una comunión que está ligada a la libertad del don recíproco y continuo. Este tipo de experiencia no admite pausas, no admite, por así decirlo, filtros, diafragmas, no admite una privacidad, podríamos decir, de vida, como si Luisa tuviera algo para sí misma o Jesús tuviera algo para sí mismo. Y por lo tanto es como si Luisa viviera siempre en la plena luz, en el pleno día de Jesús. De hecho, a menudo se utiliza esta expresión, ser puesta a la luz de todo lo que Jesús obra. Y a menudo esto se convertirá para Luisa en un verdadero tormento, porque estar al tanto de lo que Jesús obra y obrar lo que Jesús obra junto con Jesús es para ella un tormento, ya que se encuentra ante acciones que Jesús realiza a las cuales Luisa no quiere adaptarse, no quiere ceder, quisiera actuar de manera diferente a como Jesús dispone. Y aquí surge el gran tema, también bastante complejo, de los flagelos. Cuando Jesús quiere flagelar, quiere de algún modo corregir a los hombres, le pide a Luisa que lo haga con él. Y Luisa no quiere esto, no quiere hacerlo porque no quiere ver sufrir a las criaturas que son imagen de Jesús, porque ve en ese sufrimiento el mismo sufrimiento de Jesús. Es ese sufrimiento, en cambio, el que Jesús querría aliviar. Ella preferiría someterse ella misma a esos dolores antes que ver sufrir a las criaturas, imágenes de Jesús. Esto es muy parecido a la actitud materna que mil y mil veces se sometería a un sufrimiento con tal de evitarlo a sus propios hijos. He aquí esta comunión de vida en la voluntad, es decir, que se expresa en la comunión de la voluntad, es propiamente lo que también es un don. Decía antes, no está ligado simplemente a una buena disposición, no está ligado simplemente a un deseo, sino que está ligado a un don. Hay disposiciones que disponen, que justamente preparan para vivir esta comunión de vida, pero luego esta comunión de vida en sentido verdadero, auténtico, pleno, podríamos decir, es un don. Por lo tanto, esta unidad de pensamiento, esta unidad de vida, esta unidad de voluntad es, por un lado, un deseo profundo que debe ser continuamente reconocido, solicitado y de alguna manera anhelado con fervor. Y este deseo es importante porque crea las disposiciones, hace espacio, pero al mismo tiempo es siempre un don, un regalo que Jesús da a Luisa y que Jesús da a cada uno de nosotros cuando, como Luisa, se dispone a vivir esta comunión. Bien, ahora me gustaría leer con ustedes algunas páginas, algunos textos del diario. Repito, son 3 pasos secuenciales que están tomados del volumen 27. El primer pasaje es el del 26 de noviembre de 1929, luego el del 30 de noviembre de 1929 y después el del 3 de diciembre de 1929.
Y son 3 pasajes que justamente nos hablan de esta comunión de vida, de este tener la vida en común, eso, tener una sola vida, una sola voluntad, actuar con una sola voluntad, hacer todo junto a Jesús, tener a Jesús como ese compañero de vida que no está solo con nosotros en los momentos de oración o en los momentos de prueba o en los momentos en que nos encomendamos a Él o en los momentos, no sé, en la Eucaristía cuando vamos a Él para comulgar, sino que es siempre, o sea, incluso cuando nosotros no, ¿cómo decirlo?, no estamos haciendo algo que sea, ¿cómo decirlo?, directamente dirigido a Él, sino también en las cosas que nos conciernen en la vida concreta, en la vida cotidiana, en esas cosas no religiosas en las que Dios entra siempre, entra de todos modos, pero al no ser conscientes de ello, aunque Dios está con nosotros en el momento en que actuamos en la vida ordinaria de nuestra existencia, no recibe de nosotros esa alabanza, ese agradecimiento, esa gloria que debería recibir. Aquí tendemos a unirnos a Jesús solo en ciertos momentos, cuando le dirigimos un pensamiento, le dirigimos una oración, realizamos ciertos actos religiosos, pero no siempre. Aquí siempre estar inseparablemente unidos a Jesús y ser conscientes de este vínculo, porque esto es lo más importante, ser conscientes de este vínculo, es decir, vivir nuestra existencia con esta conciencia, es exactamente lo que, en cierto sentido, estos escritos nos enseñan. Y por lo tanto, Jesús no es el Jesús de las grandes ocasiones, no es el Jesús de las ocasiones excepcionales, sino que es el Jesús de la vida normal, ordinaria, siempre. No hay absolutamente nada bueno en lo que no podamos invocar la presencia divina de Jesús y por lo tanto no podamos vivir plenamente lo que estamos haciendo en comunión con Jesús, nuestro Salvador. Esto es un desafío, es un deseo, pero repito, también es un don, porque mientras lo deseamos y conocemos o reconocemos su importancia, su belleza, y por lo tanto también aumenta nuestro deseo y así lo pedimos con mayor insistencia. He aquí que por parte del Señor, por parte de Jesús, este don nos es concedido y amplía las disposiciones para vivir en esta realidad. Bien, entonces, después de haber introducido así este tema, ahora pasaré a leer estos pasajes y luego, con la lectura, también a hacer algún comentario. Entonces, el pasaje del 26 de noviembre de 1929, solo un pequeño encuadre histórico que siempre es importante cuando se leen los escritos de Luisa. En 1929, Luisa ya vive en la casa de la Divina Voluntad, es decir, se ha mudado, ha dejado su casa paterna, la de Vía Ospedale Vecchio 14, que actualmente también es la sede de la asociación, la Casa Museo. Deja esa casa y, por voluntad expresa del padre Aníbale, se traslada a vivir con las monjas al Instituto de las Hermanas del Divino Celo, también en Corato, esa casa que el padre Aníbale había hecho construir para Luisa y para alojarla. Y así Luisa permanece en esa casa, pero al mismo tiempo esta vida en esa casa, que es una vida muy hermosa porque está animada por la comunión con las monjas, con las niñas del orfanato que se encuentran en esa casa, con las visitas continuas de tantas personas. Sin embargo, tienen novedades en este periodo. Ante todo, el nuevo y respetado confesor, don Benedetto Calvi, quien tras la lamentable muerte del confesor anterior, el venerable don Francesco de Benedictis, asume plenamente la dirección espiritual de Luisa Picarreta, una figura de gran devoción. Pero junto a don Benedetto Calvi hay también otro padre, otro sacerdote que es muy importante para la vida de Luisa y que ha sido el colaborador más cercano también de San Aníbal María di Francia, y es el padre Pantaleone Palma.
El reverendo padre Pantaleone Palma, un sacerdote de gran dedicación, será también la persona clave que ayudará a Luisa Picarreta en este importante proyecto de publicar los valiosos escritos de Luisa. Pero en este momento, en esta etapa, exactamente estamos en el 29, esta publicación que el padre Aníbale ya había iniciado de los diarios todavía no logra concretarse. Parece que hay algunas dificultades, parece que hay cierto retraso en la publicación, por lo que Luisa expresa a menudo esta duda a Jesús. ¿Pero realmente quieres que estos escritos sean publicados? Y Jesús la tranquiliza diciéndole que la publicación a su debido tiempo se realizará y efectivamente en 1930 se publicarán los primeros 4 volúmenes del diario. Se publicarán en un libro Alba que surge, pero luego no continuará. Los volúmenes sucesivos que estaban previstos para su publicación serán luego omitidos porque, mientras tanto, este primer volumen que había sido publicado, que contenía los primeros 4 diarios de Luisa, ya encuentra muchas dificultades, muchos malentendidos, por lo que el obispo de la época decide suspender la publicación. Aquí estamos en este momento, en un momento en el que Luisa está revisando el texto para su publicación. Y entonces también es importante para ella y seguramente también para Jesús, obviamente, explicar bien a su nuevo confesor y explicar bien sobre todo también al padre Pantaleone Palma cuál es el significado de vivir en la divina voluntad. Por eso este volumen 27, el volumen 28, el volumen 29 son muy importantes porque representan una recapitulación de toda la doctrina de la divina voluntad, una recapitulación y casi un querer aclarar, querer puntualizar aún más cuáles son los pilares de esta doctrina de vivir en la divina voluntad. Por eso son textos muy bellos, muy explicativos, emblemáticos, podríamos decir, y también algunas veces hay grandes síntesis que nos ayudan a comprender de manera muy clara el significado de vivir en la divina voluntad. Bien, ahora finalmente leo esta página. Luisa dice: me sentí profundamente triste y afligida por las constantes y dolorosas privaciones de mi amado y dulce Jesús. Sentía que absolutamente todo me faltaba sin su divina presencia. Con Jesús todo es verdaderamente mío, todo me pertenece por completo. Me siento como en la propia y sagrada casa de Jesús. Ahora bien, esto es importante. Esto es lo que decíamos de la comunión de vida. Todo, Luisa siente que le pertenece. Luisa vive en la casa de Jesús y de hecho Jesús la confirma en esta experiencia y dice: todo, son palabras de Jesús a Luisa, todo lo que es mío es tuyo. Es más, no quiero que me digas tu cielo, tu sol, tus tantas cosas creadas, sino que debes decirme nuestro cielo, nuestro sol, nuestra creación. Porque en mi voluntad divina, tú, con tu ser, creabas conmigo y continuando tu preciosa vida en ella, sigues siempre junto a mí, conservándola y manteniéndola con amor. Por eso, hija mía, todo es nuestro y si no consideras tuyo todo lo que es mío, te pones a la debida distancia y demuestras que no eres parte de la familia celestial y que no vives en la casa de tu Padre Divino y romperías el vínculo familiar con tu Jesús. He aquí, es hermosa esta expresión, el vínculo familiar. Hace entender cómo la medida de la relación entre Jesús y Luisa es el vínculo que existe entre familiares, entre hermanos, entre padres e hijos, entre esposos. El vínculo familiar, es decir, que es comunión de vida. En la familia todo es común, no hay nada que no sea compartido. He aquí, entonces incluso Jesús le dice a Luisa: debes decir que todas mis cosas son también tuyas. Así que incluso le atribuye la creación y la conservación. Esto en la realidad de la divina voluntad. Y luego Luisa retoma su discurso y comenta estas palabras de Jesús diciendo:
Sin Jesús me siento fuera de su familia, fuera de su casa. Y oh, qué cambio funesto y doloroso siento en mi pobre alma. Me siento privada de aquel que solo puede darme vida. Experimento el verdadero abandono. ¿Y qué significa estar sin Jesús? Oh, cuánto me pesa el exilio y siento vivamente la necesidad extrema de mi patria celestial. Y aquí vuelve continuamente esta experiencia que Luisa siente cuando se siente lejos de Jesús, porque Jesús con su humanidad no es perceptible para Luisa. He aquí esta ausencia, esta lejanía de Jesús no es una lejanía real, sino que es la lejanía percibida por Luisa. Luisa percibe a Jesús como lejano porque no experimenta su humanidad, los signos de la humanidad de Cristo. Aunque Jesús siempre la tranquilizará diciéndole que está cerca de ella, que está con ella, Luisa, al no sentir esta cercanía, también pierde la comunión de vida, o esa comunión de vida se ve fuertemente amenazada. Y es el tormento de la vida de Luisa, pero también es su tentación, porque al no sentirse unida a Jesús, entonces tiene dos posibilidades ante sí, o morir y, como dice aquí, la necesidad extrema de la patria celestial, es decir, querer ir al paraíso, o bien el tormento de permanecer en la tierra sin Jesús y por lo tanto la preocupación, el dolor, el sufrimiento. Y Jesús no quiere verla sufrir, no quiere verla angustiada, quiere verla feliz, quiere verla en paz. Continúa y sigue Luisa, pero mientras en mi mente se agolpaban tantos pensamientos opresivos que herían a mi pequeña y pobre alma y la reducían como si estuviera en extrema agonía, mi querida vida, mi dulce Jesús, como un sol que ha salido, hizo huir los pensamientos opresivos y con un acento dulce me dijo, y aquí Jesús retoma y especifica el profundo y verdadero significado de esta comunión de vida, de esta íntima unión entre él y Luisa. Hija mía, ánimo, no te desanimes demasiado. ¿Acaso no sabes que debes abrirte camino, un sendero claro y definido en mi divina voluntad? Es verdaderamente hermosa esta expresión abrir camino, pues hace una clara y directa referencia a la vida misma, a la existencia. Es decir, Jesús desea fervientemente que Luisa viva plenamente en la tierra, en cada instante y en cada acción, en su divina y santa voluntad. Esta es la razón, porque en el cielo también se puede vivir. Es más, todos viviremos en la divina voluntad en el cielo, pero Jesús quiere anticipar este estado celestial, quiere anticiparlo en la tierra y por eso se lo reafirma. Este camino es largo y estas opresiones tuyas, estos pensamientos que se te agolpan, son detenciones que haces y aunque no sales de él, el recorrido que deberías hacer de alguna manera se detiene y tu Jesús no quiere esta detención, quiere que camines siempre sin detenerte nunca, porque debes saber que cada paso que das en mi divina voluntad es una vida divina que encierras, así que un paso menos es una vida divina que no se forma. Y tú privas a nuestro Ser Supremo de la gloria, del amor, de la felicidad y del placer que nos puede dar otra vida nuestra. Y si supieras lo que significa darnos la gloria, el amor, la felicidad de nuestra propia vida, con la fuerza de nuestra misma voluntad en la que la afortunada criatura tiene el gran bien de vivir, nos sentimos arrebatar. Y es tal y tanta su fuerza arrebatadora que bilocamos nuestro ser divino y lo encerramos en el paso, en el acto del pequeño amor de la criatura para tener el colmo de nuestro placer de recibir por medio de ella nuestra vida, nuestra gloria y todos nuestros bienes. Por eso, cuando caminas siempre en nuestra voluntad, sentimos el dulce encanto de tu arrebato que nos haces. En cambio, cuando no caminas, no sentimos el dulce encanto de tu arrebato, el dulce pisar de tus pasos. Decimos, la pequeña hija en nuestra voluntad no camina y por eso no sentimos el dulce arrebato de sus actos. Y yo, apremiado, te llamo de nuevo diciéndote, hija, camina, no te detengas. Nuestro fiat es muy continuo, es un movimiento continuo y tú debes seguirlo. Y luego continúa aún Jesús.
Debes saber que esta es la gran diferencia entre quien vive en nuestra divina voluntad y quien está resignado y en las circunstancias hace nuestra la divina voluntad. El primero nos ofrece vidas divinas a través de sus actos, sus acciones y su comportamiento ejemplar. El otro, es decir, quien hace la voluntad de Dios, al obrar encierra los efectos de nuestra voluntad. Y nosotros no sentimos nuestra misma fuerza arrebatadora que nos arrebata en sus actos, sino solo los efectos. No todo nuestro amor, sino una pequeña partícula de él, no la fuente de nuestra felicidad, sino apenas su sombra. Y entre la vida y los efectos hay tanta diferencia como entre la vida y las obras. ¿Quién puede decir que la obra tiene todo el valor que puede poseer una vida de criatura? Mucho menos se puede comparar la vida divina que es formada por la criatura en mi divina voluntad con sus obras fuera de ella. He aquí, en pocas palabras, se dice la mayor diferencia que existe entre vivir y hacer la voluntad divina. Pero antes que nada, esta metáfora de caminar. Así es, el caminar, el recorrer el camino, como se decía antes, el andar el camino, precisamente es vivir nuestra vida de manera continua, no admite pausas. Jesús usa esta imagen para decirle a Luisa, no te detengas, no te detengas, no te preocupes por los muchos pensamientos que te vienen, sino sigue siempre viviendo en la divina voluntad, porque si te detienes, esos actos que realizas no están hechos en mi divina voluntad y por lo tanto son actos que en cierto sentido Dios pierde, porque en esos actos no recibe gloria, no recibe bendición, no recibe adoración. Y por lo tanto, para Dios, los actos que no vivimos en su voluntad divina son actos perdidos, son actos que de alguna manera no aumentan esa experiencia de vida en la divina voluntad, no dan gloria a Dios. Y por eso Jesús anima a Luisa a seguir caminando. Y luego, la segunda cosa importante que debemos considerar, aquí Jesús hace una distinción muy importante y dice así, con gran claridad. Hay una diferencia fundamental entre obrar y vivir, entre lo que hacemos y cómo existimos verdaderamente. Obrar en la voluntad divina es propio de quien verdaderamente hace la voluntad de Dios. Así, yo busco en las distintas circunstancias de la vida cotidiana hacer la voluntad de Dios, siempre con devoción y entrega total. Me resigno a la voluntad de Dios. Esta es una obra en la divina voluntad. Mientras que, en cambio, vivir plenamente, es decir, hacer una profunda comunión de vida, que es nuestro tema central y fundamental, es mucho más que simplemente obrar en la divina voluntad de Dios. Y la diferencia fundamental que existe se encuentra entre los efectos concretos que tiene un acto, y eso es la obra en sí misma. Y en cambio, la realidad misma y palpable en la que está contenida la vida humana. Veremos más adelante que Jesús utiliza al menos 3 imágenes muy significativas para indicar precisamente esta profunda diferencia entre el efecto y la vida, entre el vivir y el obrar en la divina voluntad. Este vivir con los efectos en la divina voluntad o vivir con las obras en la divina voluntad. Pero atención, es importante destacar que no es un error, no es una vida de pecado o una vida que no sea buena en absoluto. Absolutamente no. Cuando Jesús hace estas importantes distinciones, no pretende en absoluto mostrar desprecio o falta de consideración por estas realidades fundamentales. Nunca, de ninguna manera. Hacer la voluntad divina ya es vivir en la divina voluntad, pero no es un vivir en la divina voluntad de manera estable, pero ya es vivir en la divina voluntad, porque no se puede hacer la voluntad de Dios sin, de algún modo, vivirla.
La diferencia está en la continuidad, porque quien vive en la divina voluntad lo hace con estabilidad, con continuidad, porque el acto que realiza es un acto único. Mientras que quien hace la voluntad divina la realiza por actos, por obras, como si fuera de manera intermitente. La comunión de vida no es continua. Pero atención, quien hace la voluntad divina ya vive en la voluntad de Dios, pero no de manera continua, sino por un breve momento, por un breve acto. Por lo tanto, cuando Jesús hace esta distinción, no pretende despreciar a quienes viven, a quienes hacen la voluntad de Dios, sino que quiere señalarnos un estado, digamos, ulterior que la criatura debe alcanzar, un estado de progreso en su vida espiritual. Y decía más adelante, en este pasaje del 30 de noviembre de 1929, Jesús utiliza dos imágenes muy hermosas, más precisamente en el pasaje del 3 de diciembre de 1929, dos imágenes muy hermosas. En este pasaje se especifica aún más el profundo y verdadero significado de la comunión de vida. He aquí, vivir esta vida nuestra existencia terrenal, en la santa y divina voluntad del Padre, continuamente y de manera ininterrumpida en la divina voluntad, tal como lo hizo Jesús, quien todo lo que realizaba lo hacía en una perfecta y completa comunión de vida con el Padre Celestial. Recordemos, de hecho, que estas palabras, todo lo que es mío, todo lo que es del Padre es mío, todo lo que es mío es del Padre, que se recogen en el Evangelio de Juan, indican precisamente esta comunión de vida entre Jesús y el Padre. Y vean, esta comunión de vida que Jesús quiere transferirnos, así como Él vive en comunión con el Padre, quiere que nosotros vivamos en comunión con Él y, por lo tanto, con el Padre. Y evidentemente, esta comunión de vida es un don del Espíritu. Es en el Espíritu Santo que Él nos la da. Es precisamente el Espíritu Santo, la voluntad divina, son esta realidad que coincide en nosotros. Entonces leo este pasaje del 30 de noviembre de 1929. Estaba, como de costumbre, comenzando mi recorrido en la divina voluntad y queriendo reorganizar todas las inteligencias creadas en orden a Dios, desde el primer hasta el último hombre que vendrá a la tierra, decía: pongo mi te amo en cada pensamiento de criatura, para que en cada pensamiento pida el dominio del fiat divino sobre cada inteligencia. Pero mientras hacía esto, pensaba dentro de mí: ¿cómo puedo yo llegar a engarzar con mi te amo cada pensamiento de criatura? Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me dijo: hija mía, con mi voluntad puedes todo y puedes llegar a todo. Ahora debes saber que Adán, antes de la culpa, en cada pensamiento que tenía, en cada mirada, palabra, obra, paso, latido, daba a Dios su acto y Dios daba al hombre su acto continuo. Así que su condición era la de dar siempre a su Creador y de recibir siempre. Había tal armonía entre la criatura y el Creador que ninguno de los dos podía estar si uno no daba y el otro no recibía, para volver a dar de nuevo, aunque su acto fuera solo un pensamiento, una mirada. Por eso, cada pensamiento del hombre buscaba a Dios y Dios corría para llenar su pensamiento de gracia, de santidad, de luz, de vida, de voluntad divina. Se puede decir que el acto más pequeño del hombre amaba y reconocía a aquel que le había dado la vida. Y Dios correspondía con reciprocidad, con su amor, y haciendo crecer en cada pequeño y gran acto del hombre su vida divina. Él era incapaz, es decir, el hombre, de recibir toda la vida divina de una sola vez. Su corazón, su capacidad, eran demasiado estrechos. Y Dios se la daba sorbo a sorbo en cada acto que hacía por amor a Él, deleitándose en dársela siempre para formar en Él su vida divina. Así, cada pensamiento y acto del hombre desembocaba en Dios y Dios desembocaba en él. Este era el verdadero orden de la creación: encontrar en el hombre, en cada acto del hombre, a su Creador para poder darle su luz y aquello que había decidido darle.
Nuestra divina voluntad, que estaba en nosotros y en Él, se hacía portadora de ambos y formando en Él el pleno día, ponía en común los bienes de uno y del otro. Cuán felices eran las condiciones del hombre cuando nuestro fiat divino reinaba en él. He aquí, esta expresión me parece muy importante. Nuestra vida divina, que estaba en nosotros, en Dios, pero también estaba en el hombre, en Adán, Eva, los hombres, los primeros hombres, la criatura primordial. Por lo tanto, esta voluntad divina que estaba en Dios, pero también estaba en los actos de la criatura, se hacía representante de Dios y se hacía representante del hombre. Y esta voluntad divina, esta comunión de la voluntad divina, formaba el pleno día, ponía en común los bienes de uno y del otro. He aquí, esta comunión de bienes, esta comunión de vida, esta comunión de actos es lo que Dios ha pensado desde siempre para el hombre. Es decir, Dios no pensó al hombre ni lo creó para que el hombre pudiera vivir independientemente de Dios o lejos de Dios, sino para que el hombre realizara todos sus actos ante Dios. Todos sus actos. Y Dios encuentra alegría, encuentra deleite cuando el hombre realiza sus actos y Dios puede llenarlos con su gracia. Y dice, en cada acto pongo un sorbo de mi gracia, porque toda junta no la puede recibir. Dice, es demasiado limitado, es decir, el hombre es finito, la gracia de Dios es infinita. Pero si yo doy un poco en cada acto, en el infinito puede recibirla toda. He aquí, este es el proyecto al que Jesús llama a Luisa, porque es el proyecto que Dios tiene para el hombre. Y Dios no ha perdido este proyecto, ni siquiera cuando el hombre cayó con el pecado. Este proyecto, este sueño, esta realidad por la que Dios creó al hombre, bueno, Dios debe realizarlo, quiere realizarlo. Y por lo tanto, restablece la relación de comunión con la criatura y al mismo tiempo con la redención y luego con el fiat divino que se manifiesta en Luisa, nos dice cómo esta redención se realiza concretamente en la vida de cada acto de la criatura, viviendo en la divina voluntad. Y pasemos ahora a estas dos imágenes que encontramos que son muy explicativas, es decir, son dos metáforas, dos imágenes que nos ayudan a entender qué significa esta comunión de vida. La primera combinación que tenemos es el binomio flor-sol, flor-sol. La segunda combinación que se presenta es sol, una pequeña llamita. Bien, leamos el pasaje del 3 de diciembre de 1929. De nuevo Luisa. Mi pequeña mente se perderá en el supremo fuego y pensaba para mí, ¿cuál será la diferencia que existe entre quien ha fundado su santidad en las virtudes y quien la ha fundado solo en la voluntad divina? Estas preguntas que Luisa se hace son, por así decirlo, siempre propedéuticas, ¿no? Sabemos, como siempre, que Luisa se hace preguntas de manera propedéutica. Estas preguntas también están claramente inspiradas, para que luego pueda encontrar una respuesta en el diálogo con Jesús. Esta pregunta es, una vez más, sobre la diferencia que existe entre vivir en la divina voluntad, esa santidad que nace de la vida en la divina voluntad, y en cambio una santidad que surge de las virtudes, es decir, de practicar cada vez acto por acto de la mejor manera posible, lo más posible, la voluntad de Dios. Entonces, una vez más, la diferencia entre hacer la voluntad de Dios y vivir en la divina voluntad de manera continua. He aquí, Jesús responde, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, suspirando me dijo, hija mía, si supieras qué gran diferencia hay, escucha, y tú misma lo sabes, la tierra florecida es hermosa. La variedad de las plantas, de las flores, de los frutos, de los árboles, la diversidad de los colores, de las dulzuras, de los sabores, todo es hermoso. Pero podrías encontrarme tú una planta, una flor,
quizás incluso de las más preciosas, que no esté rodeada de tierra y que la tierra no mantenga cada raíz como un regazo pegada a su pecho para alimentarla? Se puede decir que al hombre le resulta imposible tener una planta si no la confía a su madre tierra. Así que pensemos en una flor, en una planta, en un árbol sin el terreno. Cada planta es hermosa, florece, está viva gracias a su terreno. Esta es una imagen importante. Ahora Jesús explica, se puede decir que al hombre le resulta imposible tener una planta si no la confía a su madre tierra. Así es la santidad fundada en las virtudes. La tierra humana debe poner de su parte. ¿Cuántas satisfacciones humanas en las obras más santas, en las virtudes que practican? La tierra de la estima, de la gloria humana, siempre corre y forma su pequeño escondite, de modo que se ven las virtudes como tantas hermosas flores perfumadas de un color tan vivo que causan asombro, pero alrededor, debajo, siempre hay un poco de tierra humana. Mientras la santidad fundada en las virtudes se puede llamar tierra florida. Y según las virtudes que se practican, hay quien forma la flor, quien la planta, quien el árbol, y todos necesitan agua que los riegue y sol que los fecunde y les comunique los diferentes efectos que cada uno necesita. Esta es mi gracia, de lo contrario correrían el peligro de morir apenas nacidos. Entonces aquí Jesús, atención, no está criticando y está diciendo que la santidad de las virtudes no es una santidad, es santidad porque siempre está alimentada por la gracia. Es decir, quien vive las virtudes de la obediencia, de la caridad, de la justicia, de la mansedumbre y así sucesivamente, vive siempre estas virtudes en la gracia. Sin embargo, Jesús dice que estas virtudes son como esas flores que siempre tienen un poco de tierra en la raíz porque las plantas no pueden vivir sin tierra y por lo tanto son árboles que siempre se plantan en un terreno. Así como la planta tiene su terreno, así las virtudes siempre tienen el terreno de la voluntad humana. ¿Qué es este terreno de la voluntad humana? El hecho de que la voluntad humana vive para sí misma y no vive totalmente para Dios, es decir, la voluntad humana se repliega sobre sí misma. No está completamente y definitivamente en sintonía con la voluntad divina, sino que es una voluntad que se repliega sobre sí misma y por lo tanto, incluso una virtud se vive para sí misma. Decía un santo, el mayor obstáculo para la santidad es la misma santidad. El querer llegar a ser santos, el querer hacerse santos y por lo tanto el querer mejorar, perfeccionarse, corre el peligro de un egocentrismo, de engrandecerse ante Dios. He aquí este peligro, aunque sea muy pequeño, aunque sea pequeñísimo, Jesús dice, siempre existe en la santidad de las virtudes. ¿Por qué? Porque la santidad de las virtudes es una santidad que se basa en lo que el hombre puede hacer ante Dios. Y en lo que el hombre puede hacer ante Dios siempre hay un poco de terreno de voluntad humana, que es lo que el hombre hace para sí mismo. Incluso hacer una obra, realizar algo, incluso responder a un llamado de Dios, una vocación, por ejemplo, siempre lleva en su raíz un poco de voluntad humana. Y es esto lo que, por así decirlo, marca también el límite de esta experiencia. Sin embargo, es un límite que Jesús quiere superar, así que no lo está menospreciando, sino que nos está indicando un camino que va más allá de esta santidad. Pero está claro que si no se viven las virtudes, difícilmente se podrá llegar a vivir la voluntad divina. En cambio, dice Jesús, la santidad fundada en mi voluntad divina es sol. Por lo tanto, no son florecillas, no son árboles, sino que es sol. Está en lo alto, la tierra no tiene nada que ver con ella, ni el agua necesita alimentar su luz. El agua de la gracia que riega la planta, la florecilla. Su alimento lo toma directamente de Dios y en su movimiento continuo de luz produce y alimenta todas las virtudes de manera divina.
Las satisfacciones humanas, incluso las santas, la vanagloria, la autoestima, sentirse realizado o la vanagloria de haber alcanzado un objetivo, han perdido el rumbo, no tienen razón de existir porque sienten vivamente la voluntad divina que lo hace todo en ellos y sienten el agradecimiento de que este sol divino, al descender, habita en ellos y alimentándolos con su luz, les hace experimentar su transformación para formar una sola luz con este fiat divino. Además, su luz tiene la virtud de eclipsar dulcemente la voluntad humana, porque esta voluntad humana, incluso en quien vive en la divina voluntad, siempre está presente. Sin embargo, está eclipsada, es decir, está oculta en la voluntad divina. No está frente a la voluntad divina, sino dentro de la voluntad divina, está dispersa en la voluntad, está unida a la voluntad divina. Porque está prohibido que incluso un átomo de tierra entre en mi voluntad divina. Solo por naturaleza contraria, luz y tierra, tiniebla y luz, se puede decir que se rehuyen mutuamente. En la luz no puede soportarse ni siquiera un solo átomo de tierra, por eso eclipsa, sirve de centinela, de defensa, para que todo se convierta en voluntad divina en la criatura. He aquí entonces la diferencia que se establece aquí entre la santidad de las virtudes y la santidad de vivir en la voluntad divina. Es la misma diferencia que existe entre la flor, que para alimentarse necesita de la tierra, y el sol, que en cambio brilla con luz y no necesita de un alimento terrenal. Así, quien vive en la divina voluntad realiza sus actos con la fuerza, con la gracia que le viene directamente de la voluntad divina. No es una santidad basada en el esfuerzo humano, aunque éste pueda ser pequeño y esté acompañado por la gracia divina, sino que se trata de una santidad completamente a expensas de Jesús, es decir, a expensas de Dios, porque se vive en su divina voluntad. Lo que pertenece a la criatura es todo de Dios. No hay nada en la criatura que no venga de Dios y que la criatura no atribuya a Dios y no reconozca que proviene de Dios. Y este es un elemento importante. Y el otro ejemplo, como les decía, es el del sol y la llamita. Y nos acercamos a la conclusión. Hija mía, todo lo bueno que se ha hecho desde el principio del mundo, fuera de mi divina voluntad, es como pequeñas luces, efectos de mi fiat divino, porque en cada ola en la que no han obrado dentro de ella, cuando las criaturas se disponían a hacer el bien, sus rayos se fijaban sobre ellas y con sus reflejos se formaba la pequeña llamita en sus almas. Porque siendo mi voluntad luz eterna e inmensa, no sabe producir otra cosa que luz. Estas llamitas, como efectos de la divina voluntad, están alrededor del sol de mi divina voluntad como honor y gloria de sus efectos y como frutos del buen obrar de las criaturas, porque así como ellas quieren hacer el bien, así sus rayos se fijan sobre ellas y de los efectos del bien que quieren hacer. Y aquí es importante comprender, como dice Jesús, todos los actos buenos realizados desde el inicio de la creación del hombre y de la mujer, todos los actos buenos son efectos de la voluntad divina. Y lo reitero una vez más, vivir haciendo el hacer la voluntad de Dios, es decir, vivir eso que nosotros llamamos la voluntad de Dios, buscarla y cumplirla, realizarla, inspirándose en la palabra del Evangelio, haciendo las obras, los actos del Evangelio. No es algo negativo, no es contrario a la divina voluntad, no es algo que esté alejado de la divina voluntad, sino que es un efecto de la divina voluntad, ya es divina voluntad, pero carece de la posesión de su fuente de manera permanente. Y por eso dice Jesús, es una llamita, no es el sol, es la llamita. Si queremos, es un reflejo, es un rayo del sol, pero aún no es el sol. Para tener el sol, para vivir en el sol e incluso ser sol, es necesario precisamente pasar a vivir en la divina voluntad. Y concluimos este pasaje. Se puede decir que es más que sol,
que así como encuentra la buena semilla en la tierra, su luz la calienta, la acaricia, le comunica los efectos para formar la planta de esa semilla. No hay bien sin mi voluntad. Y así como no hay color, dulzura ni madurez sin los efectos de la luz del sol, tampoco se puede hacer el bien sin ella. Pero ¿quién puede formar el sol con sus propios actos? La criatura que vive en mi divina voluntad. Por lo tanto, ella no fija sobre sí solo sus rayos, sino que todo su sol desciende y con su virtud creadora y vivificadora forma otro sol en el acto de la criatura. Mira entonces la gran diferencia que existe, como entre plantas y el sol, y entre el sol y las llamitas. He aquí, cuando Luisa está por partir hacia el cielo, 1 hora antes, exactamente a las 5 de la mañana, ella morirá a las 6 de la mañana del 4 de marzo. Luisa le cuenta a padre, a don Benedetto Calvi, que tiene esta visión de ver un largo camino sembrado de muchos soles. Y dice, estos soles son los actos que yo he vivido en la divina voluntad. Todos los actos que se viven en la divina voluntad son pequeños soles que adornan este gran camino que es el camino de la vida. Y dice aún Luisa, este camino también debe recorrerlo usted, Padre. Y por lo tanto, obviamente, se refiere también a nosotros. Nosotros también debemos recorrer el mismo camino que recorrió Luisa, realizando actos en la divina voluntad, que son soles, no llamitas. No son efectos de vivir la divina voluntad, sino soles, porque en ellos está contenida la divina voluntad. He aquí, repito, esto es ciertamente un deseo. Nosotros estamos tratando de conocer qué significa esto de vivir en la divina voluntad, y a medida que lo conocemos y comprendemos cada vez más su grandeza, lo deseamos y pedimos este don. He aquí que el Señor pueda escucharnos y así permitirnos vivir nuestros actos en la divina voluntad, para que se conviertan en soles. He aquí, les agradezco por su atención y estoy seguro de que también esta hora que hemos vivido juntos, la hemos vivido en la luz de la divina voluntad. Al menos ese era nuestro deseo. Señor, haz que ahora den fruto las semillas que han sido sembradas también con estos minutos que hemos vivido juntos en nuestro corazón con la semilla de tu divina voluntad. Un saludo a todos y mis mejores deseos nuevamente para estos días de luz. Hasta luego. Desde la asociación Luisa Picarreta, decorato en Italia, la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa